de la gestión de los proyectos, desde su etapa de formulación y pues así sucesivamente. Entonces, yo creería que recobra la importancia en ese sentido, en que metodológicamente tengamos un orden para poder, eh, digamos, gestionar un proyecto en cada una de sus diferentes etapas y pues apoyándonos en estos elementos que también los trae la frase que describes ahí. Ok, Andrés, muchas gracias. Dices cosas muy ciertas y de mucho valor en el sentido de que, y que tiene que ver precisamente con lo que planteaba Edison, es de cómo verdaderamente mmm, la gestión del proyecto se va a poder apoyar en lo que es la metodología de la gerencia del proyecto y no a la inversa porque digamos que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el tema de la planeación estratégica y de la gerencia de proyectos, a veces eh, percibimos que nos volvemos es como actores de lo que es esa planeación o lo que es esa gerencia del proyecto y olvidamos un poquitico el para qué estamos haciendo el proyecto o cuál es la finalidad o el alcance o el propósito que tiene verdaderamente el proyecto. Por eso me pareció interesante traer esta frase. Ahora, me gustaría escuchar a Lorena. ¿Qué opinas hasta aquí de lo que hemos planteado en torno a esta frase introductoria? Que nos invita a hacer varias reflexiones. O sea, siempre a veces construimos herramientas para facilitarnos el camino y a veces terminamos vuelvo una herramienta que a veces no es fácil para todas las personas que se van a poner. Entonces, lo invita a que uno esté haciendo innovación y a que de todas maneras se permita la flexibilidad a través de esas herramientas para poder adelantar la gestión y las tareas. Lorena, excelente lo que acabas de plantear. Planteaste dos elementos muy importantes. Primero, que un proyecto está inmerso en la interacción de unas personas. Eso es clave, ¿m? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de la gestión de proyectos, vamos a hablar de unas metodologías y unos procedimientos, pues quienes llevan a la ejecución de esas metodologías y procedimientos, pues es un grupo de personas, ¿cierto? De diversa índole, con diversas capacidades, con diversos conocimientos, con diversas habilidades, con diversas percepciones de lo que es el entorno, de lo que es su propia vida, de lo que es su bienestar, de lo que es incluso su felicidad, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento muy importante en el proceso de la gestión o la gerencia de los proyectos. Porque cuando hablamos de la gerencia de proyectos, a veces nos circunscribimos únicamente al tema procedimental, ¿cierto? Riguroso y técnico, lo cual es muy importante y siempre será muy importante, pero a veces descontamos que en ese proceso hay personas, ¿no? Y entonces hay que también conocer cómo es ese proceso de interacción con las personas, de entendimiento de lo que se está haciendo alrededor de un proyecto y de cohesión de lo que cada persona puede otorgar, brindar, aportar, ¿no? Con el propósito o finalidad superior que ese proyecto persigue. Ese es un elemento fundamental. Y entonces aquí ya, con lo que tú acabas de mencionar, Lorena, pues me das también oportunidad como de ambientar un poquitico, porque John Chaparro, que es el otro docente que está acá, nos va a acompañar. Hoy él no está hoy con nosotros, pero en futuras sesiones va a estar y obviamente se va a presentar. John Chaparro es una persona publicista de base, pero que ha venido trabajando en el desarrollo organizacional durante mucho tiempo. Digamos que, bueno, les comenté que yo había trabajado en gobierno, lo último que hice fue por allá en Cancillería, pero hace alrededor de 8 años. De 8 años para acá me he dedicado al tema de la consultoría empresarial y pues a este tema de la docencia, ¿no?
en ese proceso de consultoría, pues nos otorga la posibilidad de conocer muchas empresas, ¿sí? de diversos sectores, con enfoques diversos, y cada vez que tenemos algún tipo de intervención, quienes finalmente aprenden más somos nosotros mismos que como tal la empresa que acude a nuestros servicios. ¿Por qué? Precisamente por algo, por eso tan importante que tú acabas de mencionar, Lorena, es la interacción con las personas. Cada persona es un universo diferente y un universo extraordinario y amplio. Entonces, esa interacción entre personas, entre conocimientos, entre saberes, enriquece cada vez más las capacidades propias y el entendimiento de lo que es la vida. Entonces les comentaba que yo no era un publicista, pero que ha trabajado durante mucho tiempo en el desarrollo organizacional, es coach, también es especialista en mercadeo. Bueno, él tendrá oportunidad de presentarse. Y él va a tener a cargo en este diplomado el tema de cómo precisamente armonizar esa parte técnica que tiene la gestión de proyectos con esas capacidades de liderazgo que tenemos que desarrollar para verdaderamente poder cohesionar al equipo o el talento humano que conforma la parte actuacional de lo que es ese proyecto. Entonces, digamos que este diplomado es un poco diferente a otros diplomados de gerencia de proyectos, que posiblemente se concentran más en la parte técnica, que obviamente la vamos a tener, la vamos a desarrollar con mucha profundidad, pero al mismo tiempo vamos a incorporar unos temas muy específicos que tienen que ver con el ser, hacer y tener, desde el punto de vista personal y de la interacción que tenemos las personas en nuestro ámbito social normal, pero sobre todo ya encauzado a lo que es como tal la gerencia de proyectos. Entonces ahí les dejo una abrebocas de lo que vamos a ver con John. También tengo la fortuna de trabajar con John en los temas de consultoría. Entonces hemos ya desarrollado a través de la Universidad Distrital muchas acciones formativas de manera conjunta, y creo que hemos tenido muy buenos resultados en esa mezcla magistral o esa, como nosotros le denominamos, y por eso pues la universidad sigue confiando en nosotros y nos ha convocado también para que en este proceso de la gerencia de proyectos tengamos también como esa combinación. Entonces, ahí ya les adelanto un poquitico el tema y esperemos que en el transcurso lo que tenemos ya diseñado para utilidad de ustedes, pues sea de mucho valor y lo encuentren de mucho valor. Entonces, Lorena, muchas gracias por poner de manifiesto el tema de las personas, pero también tocaste otro tema fundamental, y es que, claro, la gerencia de proyectos nos tiene que dar una línea establecida de cómo hacer las cosas, o por lo menos de cómo avisorar las cosas y preverlas, y con base en eso implementar unos planes de acción que me van a permitir pues desarrollar adecuadamente y armónicamente y lograr sobre todo los resultados que ese proyecto tiene. Pero dejas abierta una condición, y es que hay que tener unos grados de flexibilidad para que precisamente la innovación pueda integrarse y enriquecer el proceso. Eso es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, el proceso de planificación de un proyecto es muy estricto y tiene que ser muy detallado, al principio les decía, hay cosas que exceden un poquitico también ese nivel de detalle en la planeación. Y ahí tenemos que acudir precisamente a esos márgenes de flexibilidad para que precisamente todo el talento humano, todas las personas que hacen parte de un proyecto, puedan poner en servicio de ese propósito común toda su capacidad creativa, que se vaya a convertir en innovación, para poder ir primero
acudiendo a los desafíos que posiblemente el desarrollo del proyecto va a plantear. Segundo, dar soluciones prácticas oportunas para poder continuar con el hilo conductor y con lo que se ha venido proponiendo, manteniendo unos elementos específicos que tienen que ver con lo que gerencia como tal un proyecto, ¿no? Que los vamos a desarrollar, son 3 en específico, que más adelante se los voy a decir, de tal forma que no haya traumatismos y eso que se ha proyectado o se ha planeado, pues llegue a feliz término tanto en tiempo, calidad, condiciones de entrega y uso de recursos. Digamos que ahí ya hablé un poquitico de los 3 elementos que les comentaba hace un rato. Entonces, muchas gracias, Lorena, por lo que nos acabas de mencionar. Y sí, la intención o propósito que tenemos nosotros de este curso, pues es precisamente desarrollar pues un proceso formativo que les permita a ustedes, ¿no?, adquirir, para algunos, ya vamos a ver que posiblemente ustedes ya tienen conocimientos, habilidades que tienen que ver con lo que es la gestión de un proyecto. Algunos de pronto no, pero lo que buscamos es que quienes de pronto no tengan algunas habilidades, pues las conozcan y las puedan adoptar, las puedan adquirir, y aquellas otras personas que de pronto ya tengan algún proceso de inmersión con lo que es la gerencia de proyectos, pues puedan desarrollar aún más esas competencias, tanto humanas, por eso les hablaba del componente que va a venir trabajando de manera conjunta John, ¿sí? Porque las competencias humanas tienen mucho que ver con precisamente la capacidad de hacer las cosas desde el punto de vista técnico. Entonces, desarrollar esas competencias humanas, pero también y al mismo tiempo unas habilidades técnicas que les permita aplicar esos conocimientos que de pronto están adquiriendo o que ya tienen, pero van a desarrollar con mayor profundidad, desarrollar unas habilidades, ¿sí?, para poner en práctica unas metodologías para precisamente diseñar, implementar, desarrollar, seguir y concluir proyectos. Y entonces en esa última parte de este propósito que estamos proponiendo para este curso o para este diplomado, que habla de desarrollar, seguir y concluir, sí que es importante porque a veces el tema de la gerencia de los proyectos se concentra mucho en el tema del diseño, es decir, de cómo pensar qué es lo que voy a hacer, ¿sí? La implementación, pero ya el desarrollo, el seguimiento y sobre todo el llevar a término un proyecto a veces se va diluyendo un poquito. Entonces, la idea es que durante este proceso tengamos la oportunidad pues, de conocer herramientas que nos permitan como primero tener otra mirada de cómo es la gestión de proyectos, porque la realidad empresarial e institucional cada vez es más diversa, más compleja. El entorno empresarial e institucional cada vez es más dinámico, volátil. Entonces eso demanda también que la gestión de proyectos tenga otras maneras de abordarse, ¿no?, en donde podamos tener respuestas más ágiles, tener capacidad de reaccionar más rápido, ¿sí?, y plantear soluciones de manera oportuna y concreta, sin de pronto incurrir en un proceso demasiado largo de análisis y no llegar a sufrir de algo que de pronto ustedes han escuchado mencionar, que es parálisis por análisis, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer en este proceso es poder llevar un diplomado que nos permita incorporar habilidades para gestionar proyectos de manera muy ágil, que es, digamos, lo que hoy nos convoca el entorno empresarial, ¿sí?
¿sí? Ser muy ágiles en lo que hacemos, pero que esa agilidad no le reste capacidad de impacto a lo que estamos haciendo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Quiero escuchar de este propósito, ¿cómo lo ven? ¿Qué consideran de esto? ¿Qué quieren comentar? ¿Cómo les parece? Por ejemplo, Gisette Páez se incorporó. Gisette, buenos días, un placer estar contigo. No sé si lograste tomar el hilo de lo que veníamos hablando. Si es así, pues me gustaría que abrieras tu micrófono y nos dijeras hasta aquí cómo encuentras lo que he tenido oportunidad como de ambientar. Gisette. ¿Aló? Aquí hay una persona que está hablando que me aparece como Fellow Gister. No sé quién es. Si nos puedes decir tu nombre para saber con quién estamos hablando, mucho mejor. ¿No? Y Gisette, ¿tienes problemas con tu micrófono? ¿No puedes hablar? Si es así, recuerden que allí está el chat, por allí pueden escribir. También las personas que si de pronto tienen algún tipo de problema con su micrófono. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy el asistente de la doctora Gisette. Ok, Estamos tratando de cuadrar porque no nos permite ni siquiera por el chat, pero ella está acá presente, está un momentico como en una precisión técnica en su computador, entonces ya tan pronto ella pueda hablar, pues lo hará, ¿vale? Porfa, para que la excusen. vale, no hay ningún problema. Muchas gracias por indicarnos. Muchas gracias. Bueno, Andrés, ¿cómo ves hasta aquí el propósito y lo que hemos venido hablando de lo que es este diplomado que estamos arrancando hoy? Discúlpame Luis, pero es que se me desconectó, tuve problema, me tocó desconectarme y apenas estoy conectándome otra vez. Bueno, vale, no hay problema. En el camino nos vamos poniendo a tono. Edison. Bueno, lo que comenta Luis es bastante interesante porque dentro del desarrollo de los proyectos suceden muchas cosas y bueno, aprender a tener estas habilidades para poder llegar a buen fin, pues es muy importante. No todos los proyectos son iguales. eh, y bueno, a veces podemos caer en una monotonía técnica, que es lo que comentas desde el principio, y poder adquirir esos conocimientos y optar por la mejor metodología, pues nos ayuda pues a poder llevar los proyectos a feliz término, que es el objetivo. Eh, de por sí, pues la definición del proyecto es algo que tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, es muy importante poder culminar el objetivo para el cual está determinado el proyecto, que es tener un objetivo, poderlo desarrollar y poderlo cerrar. Pues creo que eso es muy importante y la habilidad para poder hacerlo en los tiempos óptimos, pues es muy importante. A veces los proyectos se vuelven proyectos sin fin. Entonces, pues lo que comentas es bastante interesante. Gracias, Edison. Sí, sí. Veo que tú ya has tenido como inmersión en el tema de los proyectos y ya has tenido que enfrentar algunas contingencias que quienes convivimos con ellos tenemos que enfrentar. Y una de esas es precisamente la que tú comentas, es que a veces suceden muchas cosas que hacen que el fin o el cierre de ese proyecto se empiece a diluir y ahí entra en conflicto no solo los intereses de la organización o de la entidad, sino también la ansiedad, eh, de pronto esa sensación de las personas de que no están cumpliendo con lo que se comprometieron a cumplir y genera muchos
muchos sentimientos que minan también nuestra confianza y que nos desestabilizan, ¿no? Y eso es importante, primero, entenderlo desde el punto de vista del ser, para saber cómo manejarlo, pero al mismo tiempo tener unas herramientas para poder pasar rápidamente a la acción, de tal forma que el cubrimiento de esas contingencias sea adecuado y verdaderamente los podamos volver a meter en un proceso secuencial que me permita pues verdaderamente darle cierre al proyecto. Otra cosa que mencionas es que hay proyectos de diversa índole y que sí, que obviamente que cada proyecto lo que busca es tener un inicio, un desarrollo y un final. ¿No? Entonces, es importante incorporar también la manera en que concebimos los proyectos y sugerencia, que hay otras maneras de hacerlo, ¿sí? Y no volvernos, como lo decía de pronto al principio esa frase que les traje, volvernos víctimas de la metodología que de pronto ya tenemos aprendida. No quiere decir que esas metodologías que de pronto ya conozcamos sean malas, por el contrario, son muy buenas, ya están probadas, ¿no? Y bien llevadas tienen éxito. Pero como lo decía hace un rato, hoy en día el entorno empresarial e institucional tiene otras variables y sobre todo unas velocidades que posiblemente anteriormente no se daban en la misma dimensión o frecuencia que hoy en día se manifiestan. Entonces es importante incorporar nuevos entendimientos y nuevas maneras de afrontar la gestión de los proyectos para que podamos tener alternativas que me permitan también ir a la par de esa velocidad que el entorno nos está proponiendo. Muchas gracias a todos. Entonces, pues nada, vamos a continuar. Para este proceso, les planteo pues unas reglas de juego, más que unas reglas de juego, son como unos elementos que van a determinar cómo va a ser nuestra relación en lo que va a ser este proceso formativo, ¿no? Tanto con nosotros los facilitadores como entre ustedes las personas que en este caso están tomando la acción formativa y que como tal son las más importantes en el proceso. Entonces, un primer elemento es la construcción colectiva del conocimiento, es decir, si bien es cierto, nosotros ya tenemos pues, una experiencia, tenemos unos conocimientos, unas habilidades que hemos interpretado y hemos consolidado a través de un proceso que ya tenemos diseñado para este proceso. La construcción de ese conocimiento que queremos lograr va a ser de manera colectiva, es decir, es muy importante la interacción entre todos ustedes, ¿no? ¿Por qué? Hace un rato se los decía que en este proceso de la consultoría, quienes finalmente más aprendemos, les compartía, somos nosotros los consultores porque precisamente tenemos la capacidad y la fortuna y la oportunidad de compartir con otras personas y en esa interacción, pues el proceso de la construcción de conocimiento es mucho más rica y amplia. Entonces, lo que les quiero indicar con esta primera indicación de lo que podría ser el entorno en donde nos vamos a mover en este proceso formativo es que la interacción que tengamos entre todos nosotros va a ser muy valiosa, ¿no? El aporte de cada uno de ustedes es muy valioso, ¿no? Y más que valioso es clave para el entendimiento del aprendizaje. Al principio también les decía, cada uno de nosotros somos un universo totalmente diferente. En ese momento somos 8 personas que estamos participando de esta sesión virtual. Entonces, en ese momento por lo menos hay 8 realidades diferentes. En ese momento, a pesar de que todos estamos vinculados a un elemento principal, pero cada uno de nosotros tenemos una visión y una manera de entender el proceso completamente subjetiva. Entonces, en la medida en que tengamos la oportunidad de compartir esa visión, esa perspectiva, esa capacidad de entender las cosas desde nuestra óptica,
en la medida que la podamos compartir entre los demás, pues vamos a enriquecer el proceso de conocimiento. Entonces la invitación es que participemos, aquí sí. Se vale participar cuantas veces quieran, preguntar, todas las preguntas que quieran hacer son importantes. Aquí no hay nada válido ni inválido, sino que todo es valioso. Entonces, démonos la oportunidad de preguntar, de participar, de dar nuestra opinión, de dar nuestros comentarios, de reflexionar, de interrogar. Está totalmente abierto el espacio para ello. El segundo elemento es el respeto, que tiene precisamente que ver con lo primero, porque si estamos estableciendo un ambiente participativo en donde podemos tener comunicación de cualquier índole, tenemos que despojarnos un poquitico de nuestras propias maneras de ver las cosas, de tal forma que podamos entender que hay otras maneras de entenderlas. Entonces, el respeto como base fundamental de la relación. Y de dar un poquito de lo que les acaba de decir. No hay intervenciones válidas o no válidas, sino que todas son valiosas. Saber escuchar al otro nos llena de valor. A veces estamos muy ansiosos por decir cosas, ¿no? Y a veces incluso ese proceso de estar construyendo nuestro discurso frente a algún tema que estamos abordando nos resta capacidad de escuchar a las otras personas para verdaderamente comprender en toda su extensión y con toda su amplitud lo que nos quieren decir y sobre todo el valor que nos están brindando. Entonces, el respeto tiene que ver con eso, entender que hay diferencias, que hay diversidad de entendimiento, pero que precisamente esa diferencia, esa diversidad enriquece la interacción de las personas y en el proceso educativo mucho más, en los procesos formativos mucho más, porque precisamente afianza esa construcción colectiva del conocimiento. Tercer elemento, asistencia y participación. Es decir, esa es la norma básica de cumplimiento. La idea, si bien es cierto, vamos a tener una plataforma de apoyo, una plataforma virtual en donde allí van a estar como a nivel de repositorio consolidados, pues todas las herramientas, todos los contenidos que vamos a ir desarrollando durante el curso y las grabaciones de estas sesiones. Lo importante es que busquemos la manera de estar presentes. Además, este diplomado también va a tener unas sesiones de carácter presencial. Más adelante vamos a hacer claridad de las fechas porque tuvimos una variación con el inicio del diplomado que estaba programado inicialmente para iniciarse la semana pasada, pero se postergó para el día de hoy. Entonces estamos definiendo muy bien esas fechas. Cuando las tengamos muy bien definidas, nosotros las vamos a establecer, a socializar para que las tengan muy bien presentes, porque vamos a tener también unas sesiones de carácter presencial. Entonces también nos vamos a ver en vivo y en directo. Esta no va a ser la única forma en que nos vamos a interrelacionar. Entonces, importante poder asistir y participar. Entendemos obviamente que por sus obligaciones laborales, en algunas ocasiones van a tener que atender algunas cosas que son de prioritario cumplimiento o atención. Lo entendemos, pero la idea es que busquemos la manera de poder estar presentes y asistir al tema. ¿Sí? Este es un espacio para ustedes, por ustedes y para ustedes, entonces la idea es que se den la oportunidad de gozarse el proceso. Siguiente punto, medio de interacción. ¿Sí? La interacción con los docentes se hace de manera sincrónica en las sesiones virtuales o presenciales, ¿cierto? No obstante, también hay una plataforma que de pronto por allí vamos a hacer otras cosas, pero la idea es que como vamos a tener estas sesiones, bien sean presenciales o a través de este medio, pues es como la mejor manera de poder tener comunicación entre ustedes y nosotros. Lo otro es que a tiempo, con antelación, vamos a publicar, vuelvo, insisto, hoy no les tenemos ese cronograma por lo que les comentaba de que
hubo cambios en ese cronograma, pero a más tardar la próxima semana ya lo tenemos muy bien definido y se los vamos a socializar para que tengan claridad de cuándo se deben presentar, digamos que los entregables o talleres o tareas, lo queremos entender así, de lo que vamos a hacer. Y obviamente pues esas fechas no van a ser negociables a menos de que algo extraordinario pase. Hasta aquí quiero saber si está todo claro, si tienen alguna inquietud sobre estas reglas de juego, si fui suficientemente explícito y claro frente al tema. Agradezco me validen, por favor. Sí, todo claro de mi parte, Luis. Muchas gracias. Sí, claro, gracias. Sí, todo está muy claro, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 7:55, no sé, les propongo 5 minuticos para tomarnos un cafecito y retomamos a las 8. ¿Están de acuerdo? ¿O continuamos, Sí, como señor. ustedes? ¿Listo? ¿Sí? Sí, no hay Perfecto, lío. gracias. Vale, 8:00 nos volvemos a ver. Bueno, muchas gracias. Listo.
Ok, continuamos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, Edison, muchas gracias. Andrés, Andrés, ¿ya estás con nosotros? Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, pues, digamos, con ese preámbulo queremos, pues, brindarles una muy buena bienvenida, una calurosa bienvenida, pues, a este proceso que estamos dando inicio hoy. ¿Mm? Y en eso, entonces, digamos que este párrafo recoge algunos de los elementos que ya hemos venido como hablando y dice que el universo de la gestión de proyectos es un viaje que nos introduce y enfrenta al espectro de las posibilidades. Y ustedes bien lo decían, ¿por qué el espectro de las posibilidades? Porque el desarrollo de un proyecto nos pone o nos enfrenta a diversos elementos que tenemos que tener la capacidad de, primero, identificarlos, segundo, analizarlos y tercero, abordarlos y darle solución a través precisamente de un proceso de entender las posibilidades que ello tiene. ¿Mm? Y eso nos demanda entonces, Andrés me dice que si estoy proyectando algo. Sí, Andrés, ¿no me ves? Edison, ¿tú estás viendo mi pantalla, Edison? Yo sí veo la pantalla. Andrés, Edison, Yo no la estoy viendo. Oh, qué raro. Va a salirme otra vez, a ver. Va a salir. Vale, Y Andrés, volver. gracias. Sí, sí, sí. Entonces, decía que precisamente como un proyecto nos enfrenta a muchas posibilidades, pues eso hace que nosotros tengamos que acudir a toda nuestra capacidad creativa. Y de entrada ese es un elemento diferenciador porque a veces en la gerencia de proyectos nos dicen que uno tiene que seguir unos procedimientos establecidos, ¿ah? Una forma de hacer las cosas determinada, lo cual es cierto, eh, y nunca dejan a veces cabida a lo que es la creatividad y la innovación. ¿No? Y hoy en día lo que es el entorno actual de lo que son las empresas y organizaciones, pues hace que tengamos que ser mucho más versátiles. Entonces la gestión de los proyectos hoy en día no se acota tanto al seguimiento de una planificación detallada, la cual sí se hace, pero que posiblemente va a estar afectada por esos elementos de gran incertidumbre y volatilidad que el actual entorno empresarial y organizacional establece. Entonces, eso nos demanda tener mucha capacidad creativa.
pero esa capacidad creativa tiene que estar acompañada también de una capacidad analítica, de tal forma que esa creatividad que todos tenemos, que somos capaces de desarrollar, pues no se quede únicamente en buenas ideas o en buenas intenciones, sino que verdaderamente se consoliden en unos planes que sean fácilmente llevados a la realidad, es decir, a través de la acción. De tal forma que podamos consolidar propósitos específicos, es decir, una finalidad específica para ese proyecto, una que esté claramente definida y compartida por todas las personas que hacen parte, que van a ser parte o hacen parte de ese proyecto, con unos alcances definidos, no solo para el proyecto, sino para todas las personas que intervienen en ese proyecto, en un tiempo determinado, porque la finalidad de un proyecto es poder concluir ese propósito en un tiempo específico y unos recursos delimitados para esos fines. Y ahí están ya establecidos como esos 3 elementos que hace un rato les comentaba. Tener un propósito específico, que eso también tiene que ver con tener un alcance definido, ese sería como el primer elemento. Un tiempo determinado y obviamente unos recursos delimitados para poder ejecutar y adecuadamente ese proyecto para cumplir con ese propósito o alcance definido. Esos son 3 elementos fundamentales en la gestión o gerencia de proyectos. Es decir, nos hace actores y responsables de la capacidad de impactar benéficamente a quienes serán los beneficiarios de los productos o servicios resultantes de esos proyectos. No perder de vista que finalmente el resultado de cualquier proyecto, de cualquier índole, de cualquier empresa, de cualquier organización, en cualquier lugar, lo que busca es brindar una solución o beneficio a unas personas que están interesadas o tienen expectativas frente a lo que es ese resultado. Entonces, ¿por qué hacer hincapié en ese proceso? Por lo que decíamos por allá al principio cuando nos conocimos, cuando leíamos la primera frase. A veces creemos que la finalidad del proyecto es gestionar el proyecto y perdemos de vista que la finalidad del proyecto es brindar ese nivel de beneficio o de valor o de satisfacción a las personas que tienen un nivel de expectativas y necesidad frente al resultado de ese proyecto. No sé si Andrés se pudo finalmente volver a incorporar. Creo que no. Algo le pasó a Andrés. Entonces, Edison, esto es una sesión casi que personalizada para ti. Hasta aquí, ¿cómo lo ves, Edison? Hola Luis, sí, muy bien, bien. Hasta el momento todo muy claro, profe. Perfecto, Edison, muchas gracias. Entonces, pues, Edison, ya aquí la idea es que nos conozcamos un poquito. Yo ya tuve como oportunidad de comentarles algo de lo que soy. Si quieren conocer algo más de mí, pues con con toda tranquilidad me lo preguntan y con mucho gusto. Entonces ahora te quiero preguntar a qué te dedicas, si has tenido oportunidad de ser parte o liderar algún tipo de proyecto, o si tienes intención de hacerlo, qué te apasiona, cuáles son tus expectativas frente a este proceso que estamos arrancando hoy. Bueno Luis, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Edison Restrepo, trabajo en la Secretaría del Hábitat desde el año 2020, a finales del 2020. Entré en esa última convocatoria que hubo de la Secretaría y estoy pues desde ese año y pues estoy en carrera administrativa, soy profesional especializado
Soy estadístico informático de profesión y bueno, estudié gerencia de proyectos, soy especialista en gerencia de proyectos y tengo una maestría en ingeniería financiera y otra en administración de empresas. La expectativa que tengo respecto a este curso es, como comentaba hace un momento, interactuar, conocer, mirar, actualizar información, mirar cómo se han desarrollado las cosas. Bueno, el conocimiento va cambiando. Como te comentaba, todos los proyectos pues no son iguales, las cosas van cambiando. Y es bueno aprender y pues ir recordando, como te digo, conceptos. He hecho parte pues de varios proyectos a nivel nacional inclusive, principalmente a nivel nacional, cuando estaba trabajando en el Ministerio de Comercio, también estuve en un proyecto en bienestar familiar. Bueno, he trabajado en varios proyectos, eh, algunos de desarrollo tecnológico principalmente. Y bueno, mis expectativas, como te digo, son recordar conceptos y interactuar con ustedes. Eso en términos generales, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Edison. Pues bueno, tú ya tienes, pues primero unos conocimientos muy valiosos ya adquiridos en cuanto a la gerencia de proyectos. Quería preguntar, ¿hace cuánto hiciste tu especialización en gerencia de proyectos? La especialización la terminé en el año 2017. Ok, ok. Bueno, entonces ya tienes unos conocimientos ya bien avanzados y además de conocimientos, pues ya has tenido la experiencia y la inmersión con el tema. Entonces, de acuerdo con tus expectativas, pues considero sí que tú lo que buscas es como contrastar un poquitico ya esos conocimientos, ese bagaje que tienes con de pronto el entendimiento que nosotros podamos tener y lo que se construye aquí colectivamente con tus compañeros. Entonces, pues súper valioso. Eh, Encantado de ojalá poder brindarte nuevas formas de abordar el tema de la gerencia de proyectos, pero pues también de que en este proceso tú también nos tengas oportunidad como de retroalimentar y de fortalecer el proceso de la generación del conocimiento, pues precisamente con todo ese bagaje que tienes y los conocimientos que alrededor del tema tienes. Muchas gracias. Vale, Luis, muchas gracias. Bueno, eh, Andrés, ¿cómo estás? Ya te pudiste volver a conectar. Ahora sí estás viendo la pantalla. Sí, Luis. Sí. Ok. Gracias, Luis. Bueno, Bueno, Andrés. les cuento a todos. Mi nombre es Héctor Andrés Ortiz Vivas. Soy profesional especializado. Trabajo actualmente ahí en la Subsecretaría de Planeación y Política de la Secretaría de Hábitat. También ingresé por el tema del concurso 2018 que hizo el distrito y pues ahí estamos de funcionario en este momento ahí en Hábitat. Soy economista de profesión, tengo una especialización en gerencia financiera que hice en su momento y pues que les cuento, pues, digamos mi trayectoria profesional y laboral en un punto no se marcó por el tema de la parte financiera, dio un rumbo, digamos, hacia el otro lado, hacia un tema de gestión, de planeación. Pues soy líder de calidad, he trabajado en las oficinas de planeación, de control interno, entonces pues dio un vuelco como por ese lado, pero bueno, algunos elementos, digamos, que uno adquiere en la especialización de gerencia financiera, pues en la gerencia ve algo de gerencia de proyectos y pues por supuesto en el pregrado también, digamos, algunos elementos, unas metodologías, pero pues eso ya varios años, entonces, eh, pues creo que un poco desactualizado frente a ese tema. No he tenido la oportunidad eh, pues tuve la oportunidad, digamos, de liderar, pero estoy hablando de hacer parte más que todo, en el 2014, cuando trabajaba en una filial del Ministerio de Defensa,
pues digamos, hacer parte de un proyecto que era un tema de sistemas de información ahí en esa entidad, pero más allá de eso no he tenido, digamos, esa facilidad para liderar o después de eso hacer parte de un proyecto. Eh, pues realmente las expectativas acá es parecida a las que tiene Edison: actualizar conocimientos, adquirir esos conocimientos, poder construir, digamos, bases actualizables frente a los elementos de la gestión de proyectos, pues con todo este bagaje y experiencias y conocimientos que tienen los demás compañeros, que creo que pues tienen bastante conocimiento y bastantes, digamos, aptitudes que han recopilado a lo largo de su trayectoria, y pues por supuesto la tuya y la del colega que tuviste la oportunidad ahorita de hablar antecitos de eso. Esa es como la expectativa. Realmente, digamos, más allá de lo que uno puede adquirir acá, es tener, digamos, esos elementos y poder, digamos, de alguna manera a cambiar en la secretaría, o no cambiar, sino pues ser parte después activa del proceso de innovación y gestión del conocimiento que tiene que ver con esto de proyectos, porque pues en la secretaría realmente ese tema está todavía está todavía crudo, y hay mucho por hacer, pues para que se tenga la oportunidad de formular o gestionar proyectos o varias iniciativas que de pronto uno podría hacer. Entonces, pues nosotros a veces como funcionarios y con el tema de la carga administrativa del día a día, no se le presta mucha oportunidad, y en la Secretaría no hay mucha idiosincrasia frente a eso. Entonces, sí, digamos, esa sería como la expectativa ya, al momento de implementar este tema de los conocimientos que uno adquiere acá en este diplomado. Básicamente sería eso. Andrés, pues muchas gracias por tu presentación, un gusto conocerte también. Eh, Importantísimo eso que mencionas digamos que entiendo que tienes como una intención o una vocación de pronto intraemprender o buscar la manera de tener iniciativas al interior de la Secretaría de Hábitat para que a través de la gestión de proyectos también se establezca como un proceso de, de establecer como una cultura que permita verdaderamente tener unos procesos más profundos de innovación y de gestión del conocimiento, lo cual es bien interesante. Eh, y pues digamos que con lo que nos comentas de lo que es tu formación académica y tu experiencia profesional y tu interés por estos temas y la interacción que vas a tener pues con Edison y las otras personas que hacen parte del curso, poderlo desarrollar. Eso sí que es bien importante. De hecho, hace poco estuve fuera del país, estuve en España en un proceso de acompañamiento, una consultoría a la organización de Valencia. Y tuve también la oportunidad de hablar con el CEO de una firma consultora muy importante en España. Y hablando ahí llegamos a la conclusión de que, y pues tú que has tenido oportunidad de trabajar en los temas de planeación, decíamos que pues, es una frase ya conocida, pero la acotábamos porque llegamos como a reafirmar el significado de esa frase que dice que la cultura se traga la estrategia. Y eso también sucede en la gerencia de proyectos, ¿no? Porque a veces Edison, pues que ya tiene mucho más conocimiento y bagaje, a veces cuando una organización toma la decisión de gestionar proyectos de manera ya concreta, establecida a través de unas metodologías, eh, se enfrenta a darle vida precisamente a ese proceso específico y a esa metodología específica.
y des cuenta que para que eso verdaderamente tenga una posibilidad de éxito en el tiempo, primero tiene que hacer un proceso de sensibilización y de interiorización de todo lo que ese proyecto demanda para poderlo hacer. ¿No? Porque un proyecto puede ser, y como lo decía Edison, muy pequeño como gigante. Un proyecto puede ser de 1 mes o 2 meses, como puede ser de 3, 5, 10 años. Puede vincular a 1 o 2 personas, como también puede vincular a miles de personas. Entonces es importantísimo alrededor de la gerencia de proyectos también establecer la cultura adecuada para que eso que va a hacer o lo que va a pretender hacer ese proyecto o el propósito que persigue ese proyecto verdaderamente se dé. Y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Que se plantea el proyecto, se establece un propósito, se establece un alcance, se entiende que la finalidad de ese proyecto es adecuada, de acuerdo con lo que es la organización o la entidad, pero no nos tomamos el tiempo de verdaderamente hacer un proceso cultural para que las personas que hacen parte de ese proyecto estén alineadas en ese sentido. Y eso tiene que ver también con lo que es, como tal, el entendimiento de lo que es la organización en su conjunto. Entonces, eso ha pasado, ha habido circunstancias en donde se han gastado muchísimos recursos para sacar adelante algo y cuando sale el resultado resulta que no se ha tenido en cuenta a las personas que tienen que ver con ello y cuando ya empieza en su fase de producción o ya sus resultados finales se ponen de manifiesto al usuario final, de pronto hay unas cosas que no se tuvieron en cuenta porque no se desarrolló precisamente el entendimiento de las personas. Y ese entendimiento de las personas tiene que ver mucho con lo que tú acabas de mencionar, la gestión del conocimiento, ¿no? Y el proceso de innovación. Y el proceso de innovación, me voy a adelantar un poquitico, tiene mucho que ver precisamente con la cultura de participación que se debe establecer dentro de la organización. Muchas gracias por eso, Andrés. Muchas gracias. Bueno, De acuerdo, gracias. por aquí, ¿quién más? ¿Sigo yo, Marta Isabel? Sí, dale. Buenos días, mi nombre es Marta Isabel Soto, soy de carrera administrativa en la Secretaría del Hábitat, voy a cumplir 2 años. Soy administradora de empresas con una especialización en gestión pública. Estuve 10 años de carrera administrativa también en la Supersolidaria. Estuve algunos meses en el Fondo de Previsión y digamos que hablando un poco de lo de qué expectativas tengo, todas, nunca he sido ni he liderado ningún proceso, ninguna gestión de proyectos, pero sí he estado inmersa como en la construcción del mejoramiento de procesos de las entidades donde he estado. Y algo en lo que sí estoy muy de acuerdo es que muchas veces se hace algo, pero no se involucra a los actores principales de esos procesos. Entonces todo se queda muy bonito en el papel, como un cascarón, pero cuando realmente se lleva a producción, realmente es donde se empiezan a ver todas las falencias y lo que no se vio. ¿Por qué no se ve? Porque no hay una participación activa de las personas que realmente están en día a día sosteniendo esos procesos. Aquí en la Secretaría sí veo que hay mucho por hacer, demasiado por hacer, hay demasiado rezago, estamos muy atrasados en tecnologías, hay muchas cosas que de mano de las tecnologías se podrían mejorar un 100% porque aquí gran parte del tiempo de los profesionales se nos va es haciendo cosas realmente operativas y mecánicas y no lo que realmente deberíamos hacer, que es una supervisión realmente desde el riesgo y desde el análisis profundo. Entonces sí hay mucho por hacer y si se puede hacer y se puede lograr involucrar a todas las personas para hacer un buen desarrollo, sería genial. Ese es mi aporte. Vale, Marta, muchas gracias. Un placer conocerte. Gracias por todo lo que nos dices. Gracias, muy amable.
Importante volver a resaltar eso que tú mencionas de consolidar verdaderamente un entendimiento eh, colectivo frente a lo que es el propósito de cualquier proyecto, ¿no? Ese es un elemento clave. Verdaderamente entender el por qué se están haciendo las cosas y por qué se está realizando el proyecto. Y no solamente entender la finalidad del proyecto, sino entender y conocer verdaderamente al usuario final de ese proyecto o al beneficiario final de ese proyecto o al cliente final, como lo queramos denominar. Porque a veces, eso es lo que sucede a veces en el proceso de la gerencia de los proyectos, que un poquito solo nos miramos nuestro propio ombligo, ¿sí me hago entender? Quienes hacemos parte del proyecto tenemos un entendimiento de lo que se puede lograr a través de él, pero en ocasiones no validamos que eso que estamos nosotros planteando verdaderamente es lo que está buscando el cliente final, el beneficiario, el usuario final. Entonces, hacemos muchos esfuerzos, hacemos muchos trabajos, le ponemos el alma a algo y cuando sale el resultado, de pronto nos damos al final cuenta que no tuvimos en perspectiva precisamente la visión de quien verdaderamente va a hacer uso o beneficio del resultante de ese proyecto, que es un poquito lo que tú planteas. Eh, satisfactorio ver que las tres personas que se han presentado, pues ya son funcionarios de carrera, ¿cierto? Y que están interesados en estos temas, que ya tienen una experiencia bien importante y sobre todo una voluntad de querer aportar a la entidad todos sus conocimientos, habilidades y pasión para proponer alternativas de mejora para la entidad y eso finalmente pues cuando uno trabaja en lo público, cuando ofrece oportunidades a la institución, pues finalmente le está ofreciendo esas oportunidades a la ciudadanía, a las personas. Entonces, pues esto nos convoca y nos hace sentir primero más comprometidos y con una gran responsabilidad con que esta acción formativa sea de mucho valor para ustedes. ¿Hay alguien más allí? Lo que pasa es que como aquí me aparecen como Fellow Gister, no sé con quién estoy hablando, pues ya con Marta es una de ellas. A la próxima les recomiendo cuando ingresen a la plataforma, hay la opción de poner nuestro nombre. Siempre que vayan a ingresar a la plataforma, antes de ingresar, pues ponemos nuestro nombre para que pueda aparecer allí. ¿Yo sí aparezco como Marta o yo cómo aparezco? No, apareces como Fellow ¿Como Hitster. Felo? ¿Qué será? Sí, Ok. es como un nombre que por defecto ¿Lo la pone? plataforma pone, sí. No te Ah, ok. preocupes, no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias. Yo sí puse mi Andrés Ortiz, creo que Sí, ahí queda ahí vos, ¿sí? apareces. Andrés Ortiz y Edison también. Pero hay dos fellow, ¿viste? Ya sé que una es Marta, no sé quién es la otra persona. O no sé si se duplicó de pronto algún ingreso y está allí como un asistente fantasma que a veces sucede. Al parecer ya no somos más. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Nos, María Mercedes de la Secretaría del Hábitat, no sé cómo María, aparezco. tranquila, María Mercedes. Apareces como fellow hister, pero no te preocupes. Ah, listo, sí, señor. La próxima, Mercedes, Sí. al ingresar pones tu nombre y ahí ya nos va a aparecer tu nombre. Ah, Bienvenida. bueno, Un listo. placer conocerte. Bueno, sí, señor. Gracias, sí, señor. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Luzmila, Buenos ¿cómo días. estás? Sí, te escuchamos perfecto. Buenos días, Luzmila. Yo también acabé de conectarme porque no podía descargar la aplicación, pero ya me conecté. Ok. Bueno, Luzmila, antes de ti, Mercedes había abierto el micrófono. Estamos en un proceso, no sé si estás viendo la pantalla, Luzmila y Mercedes.
¿Estás viendo Sí, la señor. presentación? Bueno, estamos en Sí, un señor. momento en donde nos estamos como presentando y aquí dice que pues de manera breve pues contar quiénes somos, lo que queramos compartir en nuestra vida privada, pero sí saber a qué te dedicas, a qué nos dedicamos, si hemos tenido oportunidad de ser parte o liderar algún proyecto, si tienes intención de hacerlo, qué te apasiona y cuáles son las expectativas de este diplomado que estamos arrancando hoy. Bueno, Entonces, pues la idea como es ya- que arranque Mercedes, que había abierto el bueno, micrófono primero. mi nombre es María Mercedes Pedrosa, de la Secretaría del Hábitat. Soy profesional especializado. Hace 25 años estoy trabajando en la Secretaría. Soy de carrera administrativa. Trabajo en la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda. Siempre he trabajado en la parte de proyectos. Me gusta mucho el tema y por eso tomé el diplomado, porque quiero actualizarme con las nuevas normas, con lo nuevo que se esté presentando, y tengo muchas expectativas del curso. Vale, María Mercedes, bienvenida. Sé que tú apenas te pudiste incorporar a la sesión o ya estabas desde hace No, rato. señor, desde las 7 estaba, sí, señor. Ah, Sí, bueno, señor. perfecto. Sí, señor. Pues bueno, de pronto Luzmila, que fue quien nos dijo que apenas se incorporó, pues no te preocupes, Luzmila, que hemos visto algunas cosas, pero la grabación de esta sesión, como de todas las que vamos a tener de manera virtual, van a quedar disponibles en la plataforma de Classroom de Google que se habilitó para este curso, ¿no? Entonces no te preocupes por eso. Perfecto, Entonces, perfecto, muchas gracias. María Mercedes, un gusto conocerte, bienvenida. Qué bueno que ya hayas tenido inmersión en el tema de los proyectos. Un poco lo que le decía Edison al principio, pues entonces, de parte nuestra, pues ya tenemos como la responsabilidad de aportar nuevas visiones de lo que es la gerencia de proyectos para ti que ya tienes tanta experiencia, pero también es la oportunidad para que tú puedas complementar y sobre todo llenar de mayor riqueza y valor esta construcción colectiva de conocimiento con base en tu conocimiento y bagaje. Muchas gracias, María Mercedes. Ahora Sí, sí, señor, Luzmila, gracias. vamos. Ahora sí, Luzmila, te escuchamos. Bueno, buenos días. Entonces, mi nombre es Luzmila Castellanos. Me desempeño en la Secretaría de Hábitat como técnico administrativo del área de talento humano. En el momento, pues, el curso para mí tiene grandes expectativas, deseo aprender bastantes cosas. No he estado haciendo parte de proyectos, pero sí me gustaría. Adicional, pues, me encuentro también realizando una especialización y pues en el área de la especialización también hay algunos temas de proyectos. Realmente, pues, me interesa bastante el tema, me gustaría muchísimo hacer parte de esto porque básicamente la parte de proyectos lo único que tengo conocimiento es como la parte teórica, más o menos que lo que uno ve en la universidad, en los pregrados. Y pues sí, la expectativa es bastante grande porque no decidí hacer parte de proyectos, no me gustaría muchísimo. Me apasiona lo que es la parte administrativa, todo lo del talento humano, lo relacionado con los temas en el momento trabajo la parte operativa, pero pues me gustan mucho los procesos que se realizan en estas áreas y pues sería muy bueno mirar qué proyectos se pueden, digamos, quitar en estas áreas para beneficio de las personas, que es, es la parte más importante en una empresa. Pues muy contenta de estar aquí y a última hora pues conectándome porque no sabía cómo hacerlo, entonces me tocó desde el celular porque los equipos de la entidad son unos equipos que no tienen para sonido y se los complica muchas veces. Entonces, sí, la conexión es bastante complicada desde la entidad. Pues como ahora estamos trabajando de manera oficial ya en la oficina, pues se complica bastante la asistencia a las clases también, porque uno está conectado, por ejemplo, en este momento a la clase y en el otro lado le están hablando a uno preguntando algún proceso o le interrumpen la clase a uno. Pues esperemos que no haya tanta complicación en este horario para poderlo tomar, pero sí, muy contenta, muchas gracias. Vale, Luzmila, no te preocupes, muchas gracias. Te quería preguntar, la especialización que estás haciendo, ¿de qué tema es? Gerencia estratégica del talento humano. Ok, pues, y nos dijiste que te gusta mucho ese tema del talento humano. Perfecto.
Sí, señor, sí, señor. Entonces, Y mira, la idea pues también es continuar concursando pues para avanzar un poco más. Entonces, porque sí soy profesional en administración de empresas, trabajé 17 años en el área de talento humano, fui gerente de talento humano, pero en el concurso me presenté en un cargo muy bajito y pues ahora estoy mirando cómo tratar de ascender un poco más. claro que sí, Luzmila. Entonces, pues nada, primero, muy contento de conocerte. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Eh, te comento que dentro de la manera en que vamos a hacer esta acción formativa, van a haber también unas sesiones presenciales, que como hubo un cambio del cronograma, todavía no tenemos definidas las fechas, pero la idea es que mañana nos vamos a ver y pasado mañana también. Yo esperaría que ya entre mañana y pasado mañana tengamos claramente definido el cronograma y también les indique en dónde van a hacer esas sesiones presenciales. Y que al principio también decíamos pues que es importante su participación y pues su total atención, pero que también entendemos que están inmersos en su proceso normal de sus actividades laborales. Entonces, pues habrán contingencias donde hay que atender alguna cosa, pues de parte nuestra no hay ningún inconveniente, pero pues lo ideal es que en la medida de lo posible podamos destinar ese tiempo para estar conectados en las clases. Entonces, te quería decir eso. Otra cosa que me parece muy importante, sobre todo para ti, que como que tienes tanto interés y tanta vocación con el tema de la gestión del talento humano, volver a comentar que este diplomado como tal va a tener una parte técnica, la gerencia de proyectos, como muy establecida al cómo hacerlo, pero también otra parte muy importante que tiene que ver precisamente con el manejo, más que el manejo, ese proceso de relacionamiento entre las personas, el tema del liderazgo, la comunicación y la interacción entre personas que lo va a estar llevando de muy buena forma John Chaparro, que es el otro docente que va a compartir conmigo el desarrollo del diplomado. Eso, pues para todos, obviamente, es bien importante, es muy interesante, pero sé que para ti, pues va a tener un poquito de mayor conexión precisamente por ese interés que tienes frente al tema del talento humano. Qué Bienvenida. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias. Bienvenida. ¿Alguien más o ya pasamos? Luzmila? Creo que ya todos tuvimos oportunidad de conocernos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo, insisto, voy a hacer un breve repaso nuevamente para las personas que de pronto no escucharon. Luis Eduardo Pachón Olarte, administrador de empresas. Tengo una maestría en innovación y emprendimiento. Trabajé en diferentes sectores, pero gran parte de mi experiencia laboral fue con gobierno, precisamente con Presidencia de la República, en las partes misionales, pero finalmente en lo público me encaminé siempre hacia el tema de la estrategia y la gestión de proyectos. Y ya de 8 años para acá, 8 años larguitos, me dedico básicamente al tema de la consultoría empresarial, en donde también me dedico al tema de la estrategia, la innovación y la gestión y gerencia de proyectos. Un placer estar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, hacerla. Recuerden que dentro de los elementos que vimos como, digamos, reglas de juego está el tema de la participación, abierto a las preguntas que tengan de cualquier índole, en la medida que tengamos la capacidad de responderlas y atenderlas con todo gusto. Tengamos libertad de expresión, de participación. Como lo dije al principio, aquí no hay nada válido ni no válido, sino todo valioso, desde la base fundamental del respeto que todos tenemos. Y nuevamente, pues, muy complacido de ver que estoy, pues, de cara a funcionarios
públicos con gran interés por aportar. Entonces, esperemos que lo que tenemos preparado para ustedes sea de mucho valor para ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar. Un segundito. Les quiero preguntar, para ustedes, ¿qué es un negocio? ¿Aló? Una actividad que nos genera ingresos y bienestar para nosotros y a las personas que servimos. Gracias, Dominga. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Aló? Yo podría decir que pues es el desarrollo de una actividad que se genera o se hace para obtener un beneficio, ya bien sea pues individual como social. Creería que es lo más importante, aportar mediante esa actividad eh, pues un tema que le sirva a la sociedad como tal. Eh, y pues de hecho como es una actividad, un trabajo, una actividad en beneficio de la sociedad, pues fácilmente se podría asociar a un tema de proyecto. Creo que ya en la practicidad, pues un negocio no se podría hacer si no se tiene un proyecto establecido para que este se lleve a tal fin, ¿no? Vale, Andrés, muchas gracias. ¿Alguien más? Luis, pues creo, coincido con Andrés, un negocio tiene que ver mucho con lo que es un proyecto, genera el cuidado que un proyecto requiere en temas de planeación, ejecución y el control que requiere para mirar si los objetivos que uno se trazó con ese negocio pues van acordes. Entonces, como te digo, para mí un negocio tiene mucho que ver con un proyecto. Vale, Edison, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ok. Varias cosas frente a lo que Luzmila, Andrés y Edison proponen. Luzmila decía que era un proceso en donde se buscaba un beneficio. Andrés decía que eh, también un negocio tendría que tener un resultado que puede ser no únicamente económico, sino también un resultado beneficio, e incluso lo llevó pues como al plano social, y en lo cual también Edison está alineado en ese entendimiento, lo cual está muy bien. Pero quiero hacer también un énfasis en algo que es indispensable en un proceso de negocio. Un negocio es un proceso en donde hay una relación o una interrelación entre diferentes partes, ¿cierto? Una parte tiene unas expectativas frente a lo que la otra parte le va a dar, ¿sí? Y la otra parte tiene unas expectativas frente a lo que va a recibir en retorno a lo que le va a dar a la otra. Más allá de ese proceso transaccional que hay allí entre lo que yo otorgo, bien sea material o a nivel de servicio o de experiencia, quiero resaltar es que en cualquier negocio hay un proceso interrelacional. ¿Entre qué? Entre personas. Ah, que es un negocio entre entidades. Sí. Entre organizaciones. Sí. Entre empresas. Sí. Pero, ¿qué es una empresa? ¿Por qué está conformada una empresa o una organización o una entidad? Por personas. Entonces, la pregunta, más allá de establecer cuál es ese proceso o entender qué es un negocio desde el punto de vista conceptual, la traje para hacer hincapié en el sentido de que no existe negocio si no hay partes que quieren tener una interrelación, ¿sí?, de mutuo beneficio.
finalmente es una relación de mutuo beneficio, porque una parte quiere entregar algo que sabe hacer, ¿no? Y otra parte quiere disfrutar de eso que la otra parte le otorga y que sabe hacer. Por eso es importantísimo que en la gerencia de proyectos nunca perdamos de vista esa relación, ¿sí? Y casi que esa relación simbiótica que hay entre esas dos partes. Para eso nos va a permitir precisamente no perder el foco de lo que el proyecto persigue. Entonces, hasta aquí lo quiero dejar esa pregunta. Ahora les pregunto, ¿qué es un proyecto? ¿Aló? ¿Me quedé solito? Yo creo que un proyecto es una idea, ¿no? Una iniciativa, pues que uno piensa hacer. Eh, lo más básico es eso, ¿no? Una idea, una iniciativa que uno tenga para hacer. Y pues claramente para poder desarrollar esa idea, esa iniciativa, pues se tiene uno que apoyar en unos elementos, en unos medios, en unas metodologías, pues para poder desarrollarlo y, y sacarlo, ¿no? Ok, Andrés, muchas gracias. Para ti, un proyecto también se establece como una concepción abstracta de lo que queremos lograr, ¿Para que qué? podría ser una idea, ¿cierto? Sí, sí, señor, sí, sí. Uy, alguien dejó el Ok, micrófono abierto. no sé si es, ya, creo que ya. Vale. También sabes que puede ser un proyecto, es pues, algo que necesitamos hacer, es una necesidad que vamos a solucionar, es un fin, qué es lo que queremos realizar, para qué Ok, vamos a hacerlo, hacia dónde vamos a llegar. ok. Entonces mira que Andrés plantea que es una idea, es decir, algo que sale como de un racionamiento propio, de pronto abstracto, frente a algo que se quiere hacer. ¿No? Y tú planteas, Marta, creo que fuiste tú quien habló, es que es también eh, cómo llevar a cabo algo que ya tiene un fin o una solución específica. ¿No? No sé si te supe interpretar, Marta. María Mercedes, sí Eso, señor. María Mercedes, qué pena, disculpa. Entonces, y ambos tienen lógica y ambos son válidos frente a lo que es un proyecto. ¿No? ¿Qué es importante frente al tema del proyecto? Que bien puede ser, y por allá Edison lo ha dicho varias veces, hay proyectos de diversa índole, de diverso alcance, bueno, y hay diversidad en proyectos. Lo que sí es importante entender es que un proyecto finalmente es un esfuerzo, ¿sí? Que se va a hacer en un tiempo determinado, ¿no? Para llevar a cabo algo, bien sea un producto físico o un servicio o una experiencia o un resultado específico, ¿no? En donde siempre hay un proceso de interrelación entre esas dos partes negociadoras. ¿No? No necesariamente el negocio tiene que ser, como bien lo plantearon ustedes, algo transaccional económico, sino que veámoslo desde el punto de vista relacional. Un negocio es un proceso relacional entre partes que están interesadas mutuamente entre lo que una puede otorgarle a la otra. ¿No? Entonces, sí es muy importante establecer eso, ¿sí? Que un proyecto bien puede nacer de la nada, ¿cierto? Como lo plantea Andrés, es decir, puede ser una idea, ¿sí? Innovadora o disruptiva o una idea sobre algo que uno puede proyectar que pudiera tener éxito, ¿no? Lo cual está bien, como también puede ser la realización de algo para poder tener un resultado o un fin ya determinado o validado entre un grupo poblacional o una parte que está interesada en eso, ¿no?
ambas concepciones están bien determinadas. Lo importante es establecer es que un proyecto como tal demanda que pongamos en juego unas capacidades, unos recursos, ¿sí?, en un tiempo determinado que me permita crear un producto, un servicio o un resultado específico que acuda precisamente o a ese fin ya validado o a esa idea también establecida y digamos que verificada en su potencial de impacto. ¿No? Es bien importante en primera instancia como dejar claramente eso. Y entonces digamos que ese abordaje o entendimiento de lo que podría ser un proyecto establece unos elementos transversales, ¿cierto? Entonces que un proyecto tiene un tiempo delimitado, ¿no? Y por allá Edison decía, a veces los proyectos el cierre se vuelve complejo porque entonces pasan muchas cosas y como que cada vez se va ampliando el espacio en donde se va a delimitar el cierre del proyecto. Entonces es importante que un proyecto siempre va a tener un tiempo específico, ¿no? Y hoy en día sí que tiene eso validez, porque como estamos enfrentando una realidad tan rápida, con tanta volatilidad, con tanta incertidumbre, si el proceso de llevar a cabo un producto, un servicio, una experiencia, un resultado toma demasiado tiempo, posiblemente cuando ya salga a producción o salga para ser usado o utilizable por el beneficiario o usuario final, de pronto ya perdió su validez, ya dejó de ser innovador, ya dejó de ser disruptivo y ya dejó de tener la misma capacidad de generar valor para esa parte que en ese proceso de negociación tiene interés en él. Que tiene un producto, servicio, experiencia o resultado final único. Es decir, cuando hablamos de proyecto, ese fin o esa idea ya tienen un elemento específico o único, ¿no? Y que su llevada a realización va a ser gradual, es decir, que va a tener que cumplir ciertos pasos y va a ir avanzando en el tiempo, en ese tiempo que se determina que el proyecto se va a lograr. Es importante que tengamos claros esos primeros elementos. Ahora, les quiero preguntar, ¿qué es gerencia? Para cerrar la sesión de hoy. ¿Qué es gerencia para ustedes? ¿O qué es gerenciar? Gerenciar es administrar recursos físicos, humanos, tecnológicos para la consecución de los objetivos de una empresa, del negocio, ¿sí? de la unidad, de la unidad que se está administrando. Gracias, Edison. Muchas gracias. Para mí es dirigir, coordinar, gestionar los recursos, como lo decía el compañero, tanto humanos, tecnológicos y todos los que están relacionados, pues para sacar adelante un proyecto o algo que se quiere realizar. O direccionar de manera óptima, digamos, todos los objetivos planteados para sacar adelante el proyecto. Entonces, yo creo que ahí también influye mucho el liderazgo de las personas que estén inmersas en la gerencia del proyecto. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Pues todo lo que acaban de mencionar es cierto. Digamos que gerenciar es administrar unos recursos, administrarlos, monitorearlos, hacer que, que tengan una cohesión y que esa cohesión y esa interacción permitan acudir a unos fines, metas o propósitos específicos
en relación con esa interacción precisamente de todos esos elementos. Y la gerencia de proyectos precisamente tiene que ver con cómo administrar todo lo que tiene que ver con las metodologías, los recursos, los tiempos, los responsables, los alcances, los propósitos que ese proyecto va a tener. Ahora bien, se planteó también el tema de que del liderazgo. Creo que fue Marta quien lo dijo o María Mercedes. No me quedó claro. María Mercedes. María Mercedes, ¿cierto? Y eso sí que es importante, porque una cosa es gerenciar y otra cosa es liderar. Pero me atrevo a pensar que no podemos gerenciar si no lideramos. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace un rato. Cualquier proyecto se establece en un proceso de negociación y una negociación finalmente es un proceso interrelacional entre personas. Así sean empresas, porque las empresas están constituidas por personas. Entonces, gerenciar es muy importante, pero la gerencia de proyectos también tiene que ver con el liderazgo, porque una buena gerencia de proyectos requiere que también gerenciemos unas buenas relaciones al interior del proyecto y de cara con el cliente final o beneficiario final o usuario final. Y para ello se necesita liderar. Y el liderar, como bien lo mencionaste, María Mercedes, tiene que ver con gerenciar, pero es más, tiene que ver más con el proceso de influencia e inspiración que yo tengo con las personas. Entonces, de entrada, y ya para cerrar esta primera sesión, les quería dejar como esa reflexión y ese entendimiento de que la gerencia es muy importante, pero la gerencia tiene que ir acompañada del liderazgo, porque el liderazgo me otorga unas posibilidades muy amplias y muy importantes para cohesionar a todas las personas que intervienen en un proceso de gestión de proyectos. Y no solo las personas que hacen parte del proyecto en su hacer, sino también con el usuario, beneficiario o cliente final. Entonces, todo va a partir básicamente de la buena relación entre las partes y de las personas que van a hacer realidad al proyecto. Ahí radica el éxito de la gerencia. Eso no quiere decir que eso sea lo único, no. Vamos a ver otros componentes que tiene la gerencia de proyectos, que ya tienen que ver más con la metodología, con el entendimiento, con la comunicación, con las fases básicas que debe tener un proyecto, de nuevas metodologías para establecer la gestión de proyectos y cómo manejar contingencias y cómo seguir y medir el desarrollo de un proyecto. Pero aquí quiero dejar enmarcado que, y digamos que es la intención también o el propósito de esta acción formativa, es que vamos a llevar por un lado lo que es la gerencia del proyecto, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo que es el liderazgo en la gerencia de los proyectos. Entonces, dicho eso, pues ya no me resta más sino despedirme, agradecerles pues su participación, comentarles entonces que mañana nos vemos nuevamente en el mismo horario, por el mismo medio. Un placer haber estado con ustedes y pues dejo abierto los micrófonos para que, no sé si en una palabra o una pequeña frase, me comenten o retroalimenten cómo les pareció este primer encuentro. Gracias. Gracias, Luis Eduardo. Muy amena la clase y muchas gracias por todos tus aportes. Muchas gracias a ti. Gracias, Gracias, Luis Eduardo. Nos vemos mañana, gracias. Vale. gracias. Muy interesante la clase, gracias. Bueno, me alegro. Estén muy bien. Luis, muchas gracias. Nos vemos mañana. Vale, Edison. Feliz día. Este es muy interesante. Gracias. y feliz Gracias. día para todos. Gracias. Lo mismo. Gracias, feliz día para todos, hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.